A 59 congresistas se redujo la bancada de Fuerza Popular tras la renuncia de Luis Alberto Yica García y su pase a los autodenominados Avengers que lidera Kenji Fujimori. Héctor Becerril lamentó que congresistas elegidos por Fuerza Popular dejen un partido organizado por una aventura económica. Mientras Susana de la Puente se pone a disposición de la Fiscalía para responder por los $300.000 que supuestamente habría recibido de la constructora Odebrecht para la campaña de Pedro Pablo Kuczynski del 2011, el mandatario sostuvo en su cuenta de Twitter que no hay ninguna causal para la vacancia. Por su parte, Alberto Fujimori señaló también, vía Twitter, que lo mejor sería que prime la mesura y una actitud responsable que genere un clima de tranquilidad y reflexión para bien de todos los peruanos. Y mediante oficio dirigido a la Fiscalía, Jaime Yoshiyama pidió que se le fije fecha y hora para brindar sus declaraciones sobre los presuntos aportes por $1 millón que Odebrecht le habría entregado para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011. Por su parte, el presidente de la CONFIEP, Roque Benavides, aseguró que el dinero que recibió esa institución de Odebrecht para la campaña a favor de la empresa privada fue declarado, bancarizado y auditado. Fiscal José Domingo Pérez sostuvo en una entrevista que Jorge Barata confirmó su teoría de trabajo y manifestó que su esperanza de que el fiscal Hamilton Castro interrogue pronto al exdirectivo de Odebrecht en el Perú porque éste mostraba interés de revelar información relacionada a la corrupción u obra pública, pero no lo hacía porque ellos no eran los encargados del tema y para no perjudicar su proceso de aspirante a colaborador eficaz, que ya tiene bastante tiempo en trámite, aseveró. Para estar al día con la información nacional o internacional, usted tiene que seguirnos, ya lo sabe, en nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. Empezamos otra semana de información, Verónica. Pero con el mismo tema de fondo. Sí. Digo, lo de Odebrecht, ¿no? Porque seguimos todavía desmenuzando esas declaraciones tan esperadas. Y las reacciones que provoca en nuestro país, ¿no? Así es. Bueno, para comentar este tema de Odebrecht, de las declaraciones de Barata y en general sobre la corrupción en nuestro país, tenemos 3 invitados. Vamos a presentar a 2 de ellos, al congresista Edgar Ochoa, del Movimiento Nuevo Perú, de la bancada de Nuevo Perú. Y también le damos la bienvenida a Ángel Delgado. ¿Cómo está? Analista político. Muy agradecido. Estamos a la espera de César Campo. Buenas noches. Congresista por el Cusco, ¿no es cierto? Sí, por el Cusco. Ajá. Sí. Muy bien. Y primera vez que viene al programa. Es la primera vez, estoy agradecido. Siempre los veo, ahora me toca estar aquí. Qué bueno. Gracias por venir. Con gusto. Muy bien. La bancada de Fuerza Popular se sigue desgajando. Ha perdido un miembro más. Ahora son 59. ¿Ves que yo dije el viernes? 59 tuve la premonición. ¡Qué miedo! Sí, ¡Qué miedo! Estaba acá todo el costado. Un oráculo. Ha renunciado el congresista, creo que es por la libertad, Luis Alberto Yica García, a esa bancada y aparentemente se incorpora al grupo que lidera Kenji Fujimori, que pasa de tener 11 a tener ahora, evidentemente, 12. Esto ha generado comentarios dentro de la propia bancada de Fuerza Popular, particularmente Héctor Becerril, vocero alterno de la bancada, ha lamentado que congresistas que fueron elegidos por Fuerza Popular dejen, y esto lo cito textualmente, un partido organizado por una aventura económica. Vamos a escuchar primero qué dijo el congresista Yica para sustentar, digamos, las razones de su renuncia. Pero ha dicho también que hay un maltrato dentro de su bancada. Mira, es el maltrato, no es a mi persona, por si acaso yo no recibí un maltrato, es el maltrato a la gente fujimorista a nivel nacional. Están separando coordinadores, están alejando a la gente del año 90, que lógicamente ustedes han visto la presencia de cada uno de ustedes acá. Acá hay secretarios actuales, secretarios antiguos que han sido desalojados y eso está sucediendo a nivel nacional. ¿Usted hizo saber esta preocupación a su... Sí, directamente con Keiko. Yo he conversado directamente con Keiko en el mes de enero. Le he transmitido este tipo de preocupación. Yo creo que las cosas no han ido avanzando y lógicamente mi decisión ahora es por eso, ¿no? Pero ¿y ella qué le respondió?
que sí va a solucionar los problemas, que esos antibajos que ella no los conocía, pues se lo echó a conocer y que iba así solucionando los problemas poco a poco, ¿no? Los problemas son sus asesores. Y vamos a conocer también lo que dijo Kenji Fujimori sobre esta renuncia en el tuit. Ya, aquí ya no sé. ¿Qué Avenger es este? No, ni idea. Dice, bienvenido, comandante Yica. Lucho Yica, una decisión valiente. El Avenger que necesitamos para defender a los más débiles. Volverback, me dicen acá por el interno. Ajá. Ah, ya. Claro, por las patillas y las rocha, garras, la ¿no? rocha. No, ya hemos salido de los Avengers, pues estamos en otro cómic. Ujú. Es otro. Bueno. Pero es un superhéroe. Dice que es el Avenger que necesitábamos para defender a los más débiles, a quienes estaban defendiendo los otros 11, queda por averiguar. Ahora, lo que el congresista ha dicho que no había nada contra él, sino que él... Se ha solidarizado Exacto. con el maltrato a sus compañeros disidentes y en general, digamos, Él en su carta, en la carta que presentó al señor Salaverry hoy en la las mañana, referencias al ingeniero Fujimori también bueno, lo han incordiado. Digamos. Así es, así. Sí. Bueno, le escribe al vocero de la bancada y le dice: me he mantenido prudente esperando un cambio de rumbo en el actuar de quienes dirigen y controlan la bancada. O sea, no es Keiko Fujimori, entiendo. Sin embargo, esto no ha sido así. Este proceder ha generado una severa crisis política que impacta en la gobernabilidad y estabilidad económica del país. Está hablando claramente de la vacancia, ¿no? Con consecuencias lamentables en la vida de los compatriotas que siguen en situación de pobreza y pobreza extrema. Por otro lado, considera inapropiadas las declaraciones altisonantes y despectivas de las que ha sido objeto el ingeniero Alberto Fujimori, líder histórico del partido, así como el maltrato que recibió los congresistas que decidieron renunciar por defender una posición divergente. ¿A cuáles declaraciones se refiere? ¿A relacionar a Kenji y a este nuevo grupo con la corrupción? ¿O a la de hace varios meses atrás, de la agüita de azar y todo eso? Porque si es por eso está un poquito atrasado el congresista. Sí, bueno, ¿O será por lo de corrupción? no queda claro cómo así amanece de repente a una situación que venía ocurriendo hace tiempo, cuál es la causa eficiente de que se decida dar el salto. Porque, digamos, en la renuncia de Kenji, por ejemplo, al partido, ya no a la bancada, sí queda claro que la causa es digamos, lo que declaró Barata. En este caso no sabemos. El congresista Ochoa, que está en el Congreso, ¿conocía de este probable salto de este congresista en particular o no? ¿Había escuchado versiones al respecto? Con honestidad no me sorprende, porque desde dentro puedes ver con cierta precisión lo que sucede dentro del Congreso. Y lo cierto es que a veces los congresistas no queremos hablar de lo íntimo e interno que pasa dentro del Congreso. Y lo que sí se veía, por lo menos desde un punto de vista personal, es que el fujimorismo iba a ir terminando como está terminando. Pero a este congresista usted lo conocía, sabía Sí. que había en él en particular una disconformidad. Yo siempre he visto a Yica muy empeñado en el tema de personas con discapacidad, por ejemplo, pero tampoco no muy pegado, digamos, a la cúpula fujimorista. Siempre guardaba sus recelos en una posición, digamos, más objetiva, intentando en algún momento ser más independiente. En lo personal no me extraña que Yica sea uno de los disidentes más del grupo del fujimorismo. Sospecho que habrán un par más por ahí, creo que ellos van a llegar por lo menos a 15, si no un poco más. Creo que hay 15, ellos van a llegar a 15. Yo creo que sí, creo que hay... ¿Pero cómo eso de pronto ha lanzado usted los dados o ya tiene algún No, tipo de pero- información? Porque antes se especulaba que eran como 23, ¿no? Sí. Los de la bancada Claro, lo de que Fuerza pasa es Popular que que- se irían, pero lo y que usted ha pa- dicho 15. Lo que pasa es que es evidente cuando alguien se da cuenta, cuando está frente a un colega, una persona, te das cuenta cuando alguien quiere decir algo pero que es impedido de hacerlo. Te das cuenta cuando la disidencia no está permitida. Y es fácil notar que, sobre todo para los profesores es mucho más sencillo, darse cuenta que alguien quiere intervenir pero no se le deja. Entonces esto por acumulación obviamente te va a generar la identificación de mejores oportunidades de expresión y todo lo demás. Habla con conocimiento de causa usted, congresista. Ok. Claro, porque No. se fueron de Frente Amplio. Pero justamente. no Por por un eso tema le de este digo. tipo, ¿no? Sí, O sea, no. para nosotros fue otro asunto, ¿no? Para nosotros fue reglas democráticas internas sobre el cual no nos pusimos. Claro, ellos también en algunos casos han arguido Van por cosas ahí semejantes. también más o menos. Ángel Delgado, tú tienes me
me va a permitir tutear. No, adelante. Por supuesto, nos mucho conocemos gusto. hace tiempo. A la orden. La impresión de que estas renuncias se producen, digamos, espontáneamente y de pronto alguno de ellos decide tomar esta resolución, No. o están pauteadas en el tiempo y buscan tener un efecto... Esta renuncia tiene una causa distinta a la que se produjo originalmente, porque en la época de quienes votaron contra la vacancia, quizás lo hicieron por el propósito de sacar a Alberto Fujimori de la prisión. Digamos, ese fue el costo que tuvieron que pagar, romper el partido para que su jefe histórico pudiera salir. Cuando esto ya sucede varios meses después, muchos días después, ya ha corrido bastante agua por el puente, nosotros ya tenemos que abandonar cualquier posición ingenua, o sea, no dejarnos engatusar por los cómics y las cosas que se dicen ahí con mucha ligereza, sino deplorar que justo cuando hay en marcha una propuesta de varias bancadas que piden la deposición, la vacancia del presidente de la República, empiezan a activarse estos mecanismos. Y aquí entonces estamos teniendo una situación totalmente grave, que yo creo que hay que decirla. En los años 90, esto se hizo, fines de los 90, esto se hizo de forma soterrada en la salita del CIN. Se iba comprando uno a uno a los parlamentarios, a los congresistas. Ahora ese mecanismo es más o menos abierto, donde se demuestra que gente que dice que, por ejemplo, se ha maltratado a Fujimori, pero va a una tienda política que se originó y logró una coalición de fuerzas claramente antifujimorista. Que inclusive muchos de ellos estaban contra el indulto, o sea, que se salte del fujimorismo con problemas a una posición antifujimorista no se explica, por lo menos en esos términos, salvo que exista algún tipo de prebenda, sinecura o negocio subalterno que habrá que descubrirlo para que esta gente pase ahora a apoyar una posición de no vacancia. Programadas, digamos, si ya se sabe o se especula que son 4 más, lo que sea, están distribuidas en el tiempo de manera que la noticia siga vigente. Yo no creo. Yo creo que se está negociando paulatinamente. Ha habido la gente que desecha más rápido y hay los más renuentes que en la medida que pasa el tiempo. Entonces, en la medida que... Situación que es más peligrosa. Lógico, pero en la medida que la tesis de la vacancia vaya ganando más audiencia, más votos, entonces va a haber una mayor presión para ir jalando votos del lado del fujimorismo a esta cosa que parece graciosa, pero en el fondo es una compraventa de voluntades que como tal hay que denunciarla, creo yo. O sea, esta semana vamos a ver a varios. Probablemente. Parece que mañana ya se ve, finalmente entregan el texto, ¿no? Sí, habrían dos hipótesis, ¿no es cierto? Sí. O desde el Ejecutivo mismo se hace el tema de la preventa, o desde el interno mismo del grupo disidente de los fujimoristas van teniendo... Pero no es contradictorio, se ponen de acuerdo y entonces el fujimorismo lo jala a su proyecto, que es todavía muy gaseoso, pero nosotros le ofrecen pues llevar a cabo algunas obras, algunas inversiones, algún otro tipo de sinecura que no sabemos ahora, pero que evidentemente está en la base de este tipo de La foto con cambio. el presidente o con representantes del Ejecutivo en la región de origen de determinados congresistas, dando la sensación de que cualquiera que sea la obra que esté inaugurando el Ejecutivo en ese momento tiene algo que ver con esos congresistas, es un anzuelo muy poderoso. Indicio, pero yo creo que si se hiciera un análisis más detallado, pueden hacerlo, veremos que ahora esos congresistas van a tener reflejados en el presupuesto de la República un paquete de obras, un paquete de beneficios que directamente les va a causar una ganancia para ellos en términos personales. Ok, pero ¿con qué intención? ¿No es cierto? Obviamente política, pero tenemos estos congresistas que se tienen que quedar hasta 2021, ¿no es cierto? Se tienen que quedar hasta 2021. Hay una preocupación dentro del Congreso. Y recuerdo que en la legislatura anterior, del gobierno anterior, tuvimos algunos congresistas que quisieron postular a municipios, alcaldías, No pudieron. No pudieron. No, eso no se puede. Eso no se puede. Eso no se por puede. eso, pero tuvimos ahí algunas intenciones. Pero entonces, ¿qué es lo que querrían? ¿Cuál es el tema sobre personal? la hipótesis que lanza Ángel, hay una preocupación ciertamente en el congresista, que tiene que ver con su nivel de representatividad, que para la comunidad está expresado en qué cosa saca para su localidad. Y lo que hemos visto es que hay un impedimento radical de algunos grupos, sobre todo de Comisión de Presupuesto y en otras, que otros congresistas pudieran tener oportunidad de ser representante gestionador de, ¿no? Y entonces lo que señala es un tema de una perversa intención particular de permanencia en, ¿no es cierto?, en el cargo o en la posibilidad de una reelección, etcétera,
bajo la premisa de que yo soy el más representativo porque yo te saqué más obras. Okay, o sea, ese es un la tema más intención complicado. sería quedarse 5 años más en el Congreso. Muchos congresistas optan por eso, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Porque según las estadísticas, Lo la más peligroso reelección... de esto sería que se hable y se denuncia de congresistas que incluso son tramitadores de gobiernos locales sobre los cuales también trabajan con porcentajes. Pero mira, la práctica ya tiene antecedentes. Nosotros hemos visto en la salita del CIN, hagamos un poco de memoria, cómo el señor Montesinos le ofrecía a Curi que le iba a dar camiones y apoyo para que él pueda hacer sus programas sociales en sus barrios y todo lo demás. Acuérdense ustedes bien cómo esa era la oferta, si es que no había otro tipo de beneficio adicional. Yo no tengo duda que ahora hay gente del Ejecutivo que está negociando este tipo de cosas directamente con esta gente, aprovechando su talante poco crítico, poco consecuente con los ideales que abrazaron en un momento determinado. Es imposible que quien haya militado en la fila del fujimorismo pueda terminar en las antípodas de este grupo, apoyando todo lo que el electorado por el cual reclutó los votos le dio esa confianza. Aquí hay un tipo de contradicción totalmente absoluta que no se entiende en términos normales. No es un cambio ideológico. En fin, en el caso del Frente Amplio ustedes podrían explicarlo mejor, las diferencias que hay, pero aquí es claro el momento en el cual de una posición de oposición clara al gobierno, se están pasando a una posición oficialista gobernista y eso tiene como rédito beneficios adicionales para que esto se pueda reducir. Eso no es gratis, eso no es un cambio, no es un fiat luz que de repente se han dado cuenta, ah caramba, yo me equivoqué, ahora estoy al otro lado. Ese tipo de cambios es perverso, niega la política y traiciona al electorado en la medida que lo estafa. La gente ha votado por blanco y terminan jugando en negro. Vamos a ver si las sobritas podríamos ser más duros incluso, ¿no? Decir que los fundadores del transfugismo nada más queda que su naturaleza es expresarla. Así es. O sea, es un poco ese es el transfugismo nato y neto. Bueno, vamos con lo que ha dicho la congresista Lisbeth Robles. Que ha prometido 4 más, ¿no? También ex de la bancada Fuerza Popular. ¿Ustedes esperan más renuncias de Fuerza Popular? Nosotros creemos de que sí va a haber muchas más renuncias de varios congresistas y bienvenido a que se siga sumando pues al nuevo bloque de Kenji Fujimori. ¿Qué le responderían al congresista Becerril cuando señala que ustedes alientan la corrupción cuando renuncian a Fuerza Popular? Solamente son especulaciones que él puede decir, así como podemos escuchar muchas versiones de él, la cual nosotros creemos que solamente son especulaciones. Así es que mientras tanto nosotros no podemos hablar de más sin pruebas algunas. Bueno, en otro momento las declaraciones habla hasta de 4 congresistas, ¿no? A ver, bueno, también tenemos declaraciones de la congresista Marisa García, pero anunciando que se iba a la bancada de... Sí, que se iba a unir a la facción, pero ya está, sí. Pues, ¿no? Ya está listo. Ahora, se supone que la vacancia se va a ver mañana. O sea, mañana van a tener listo el texto final de la moción. Solamente Nuevo Perú ha hecho, porque esta mañana tuve yo en otra entrevista al congresista Villanueva de Acción Popular, que supuestamente era una de las bancadas que estaba participando en la redacción, y me dijo que no, que ellos estaban discutiendo internamente, pero que todavía no habían participado en ninguna redacción. Entonces, ¿qué manos ha habido en este texto que se va a conocer mañana? No, es un texto que esperemos que para mañana todas las fuerzas políticas que en ¿No existe todavía el texto? Han estado, yo entiendo que ahora están afinándolo, hoy debe haber salido ya prácticamente. ¿Quiénes están en esa tarea de afinamiento? Pues Nuevo Perú, Frente Amplio, Alianza para el Progreso. Pero hay una persona encargada por cada uno. Por ejemplo, por Nuevo Perú, ¿quién está? Alianza para el Progreso. Yo no he visto a todos los que han estado reunidos, pero por nosotros, de hecho, está Alberto Quintanilla y Tania Pareno, ¿no? Sí. Pero Alianza para el Progreso también. Yo escuchaba a la congresista en Montenegro decir que no, que o sea, no está definido al 100% como ustedes. Debe haber disidencia al interno, pero sí sabemos que se ha conversado con ellos. Villanueva también con él se ha conversado, y para nosotros estaba claro que el día de hoy está saliendo consensuado un texto, ¿no? Por lo menos de 4 o 5 fuerzas políticas. Sí, el Comercio menciona que Nuevo Perú difundió la tarde del viernes en sus redes sociales
un borrador de la moción que buscan presentar. Sin embargo, por la noche eliminaron ese documento de sus redes. ¿Qué pasó con ese documento? Sí, porque en realidad no quisiéramos cometer errores de un acto de protagonismo fantasioso para la foto. ¿Fue un error ponerlo originalmente? Yo creo que sí, mientras tanto no esté, digamos, consensuado con todos, no debería salir ningún documento. O sea, creo que lo mínimo que estamos buscando es que haya un criterio unitario para decir estas son las condiciones para. O sea, mientras tanto, creo que ninguno debería atribuirse el tema. Mientras tanto avanza las coordinaciones para la vacancia, mientras tanto el gobierno y los suyos están están desarmando las bancadas para poder conseguir que no se alcance el número suficiente. Y aquí esto es más claro, porque este señor que ha salido, Quilla, votó por la vacancia. Él votó por la vacancia, ¿se acuerdan? Claro. Ahí no tuvo problema, ahí sí no dijo nada. Ávila también. Y ahora en el camino se ha dado cuenta. Ahora mira que han crecido las razones para la vacancia, porque hoy día tenemos más información. Ustedes han sacado, me refiero el canal, ha sacado nueva información que compromete, hay más hechos del Banco de Crédito y otras cosas más. Ahora el señor que votó por la vacancia se da cuenta que es un error y en aras a la gobernabilidad se pasa a un grupo que va a respaldar a un gobierno corrupto. En todo caso podríamos decir que métodos corruptos para mantener un régimen puntos suspensivos, ¿no? Bueno. Sabíamos que el tema del transfugismo iba a llegar en su momento y se iba a expresar en esta o en mayor dimensión. Por eso es que nosotros nos opusimos a la famosa ley, ¿no? Que aparentemente no reconocía el disenso, ¿no? Entonces era cuestión de tiempo y ya lo estamos viendo ahora. Pero ya me gusta que con ley o sin ley igual los que querían irse se han ido. Sí, pues, no pasó nada. Pero ya lo está diciendo Ángel, ¿no? O sea, se ponía su tapercha ahí, igualito tienen el trasfondo, no una formación política, ideológica, sino tienen el trasfondo una negociación de intereses particulares. Y además en este caso poco importa lo que leen en el Congreso. Su negocio está fuera del Congreso. Está lo que le pueda dar el gobierno, el Ejecutivo. Vamos a darle la bienvenida a nuestro colega César Campos, por favor. Porque... César, 2000 disculpas. No hay problema. Pero queríamos dar la bienvenida porque si no nos iban a complicar ahí, pues estaban muy juntitos. Lo iban a enfocar y no. Sí. Sin haberlo presentado. Así es. Por favor, continúa. No, yo creo que eso existe. Es una muy mala práctica, eso denigra la política más aún. O sea, esto es tras de cuernos palos, ¿no? Como dice el refrán. Estas prácticas transfugistas que no tienen nada que ver con la libertad de pensamiento, con el criterio, con el voto no imperativo de los congresistas, sino con prácticas mercantiles de baja estofa, que repito, antes se hicieron en la trastienda, se hicieron en la salita del CIN, ahora se hace abiertamente porque se expone, y además habría que revisar qué cosa es lo que han recibido efectivamente, qué cosa ha llevado a que estos congresistas hayan hecho una mutación radical en su pensamiento. Votaron por la vacancia en ese momento, estaban totalmente de acuerdo, el señor era incapaz, el presidente de la República, y ahora resulta que es un baluarte de la democracia y todo el discurso anticorrupción desaparece, a pesar que, como dije, hay nuevas pruebas, nuevos elementos de juicio que comprometen más al presidente de la República. César, estábamos comentando, como habrás intuido, la nueva renuncia de la bancada de Fuerza Popular del congresista Yica, y nos preguntábamos, por un lado, si estas renuncias estaban calculadas desde el principio y se van produciendo de acuerdo con un cronograma, o, decía Ángel, son más bien, entre comillas, conquistas, una a una, del gobierno para ganar votos en contra de la moción de vacancia que mañana comienza a correr para nuevas firmas. Bueno, yo solo recuerdo la entrevista que el presidente Kuczynski concedió al diario El País, que fue publicada, como todos ustedes recuerdan, el 31 de julio del año 2016, donde él anticipa que había estudiado la composición y la naturaleza de Fuerza Popular y había percibido, alguien había señalado, de que no era pues una estructura muy compacta, ni era de unas lealtades, identidades muy firmes, y que él incluso se atrevió a hablar de hasta 33 congresistas, mira el número, puso una cantidad determinada que podían ser conquistados, según él, para la gobernabilidad. Bueno, Pedro Pablo Kuczynski está demostrando que no tiene los brazos cruzados y que a través de Kenji Fujimori está logrando el objetivo que él ha estado buscando, es decir, quebrar a Fuerza Popular. Y Fuerza Popular hace un control de daños desde mi punto de vista absolutamente absurdo de la situación, y lo hemos venido diciendo acá, es que no es un tema que nos nace señalarlo el día de hoy porque se produce una nueva disidencia. Voy a leer lo que dijo el presidente. Sí, cómo no. Fue en agosto
Agosto, efectivamente. Agosto 2016, fue la primera entrevista. 1 de agosto. El 1 de agosto, ahí correcto. cito nomás, luego a ver si pues todo. Exactamente. Bueno. ¿Qué cosa dijo exactamente? Dijo exactamente, porque además tenía ya... Es bueno recordarlo. Sí, dijo, a ver, de fuerza, pues le pusieron una entrevista bien ya. No todos los 73 congresistas de la bancada fujimorista son miembros del partido. Habrá como 30 que se subieron al carro creyendo que ella ganaba y que recibiría una prebenda. Lo que hay que trabajar desde un punto de vista completamente egoísta es jalarse a alguno de esos. Darle la prebenda a nosotros. ¿Quién tiene la prebenda? Cambiar el eje de la prebenda. La hora de jalarse 20, creo. No, es que es para reírse. Es clarísimo, No, claro el agua. no, es que ya estoy para reírse. Le tengo que poner la música de los circos, no sé. De prebenda a prebenda. Bueno, a ver, lo que hay que trabajar desde un punto de vista completamente egoísta es jalarse a alguno de esos. Si no lo hacemos, va a ser difícil trabajar en el Congreso, más allá de la pequeña luna de miel que ojalá tengamos en las próximas semanas. Pero no espero una gran colaboración, espero que sea neutralmente tolerantes. Las palabras del presidente Pedro Pablo En efecto, que ahora pues cobran vigencia por lo que estamos conversando. Es que todavía andamos por los 13, es decir, que faltan todavía unos 17, ¿no? Claro. 17 congresistas que están en ese limbo, que están perfectamente estudiados por el equipo político, además del presidente Kuczynski. Cuando mucha gente quiere poner a nuestro presidente no en la atmósfera de ser una persona completamente ida, que no está dándole lecturas adecuadas, bueno, yo creo que sí, detrás de él hay un aparato que le está leyendo la situación y evidentemente haciendo números, porque esta moción de vacancia es completamente cierto, es menos viable la oportunidad, no digo que no sean las consideraciones, las imputaciones que se le realizan al presidente. La situación política, al parecer, no le da visos de poder ser legitimado por la mayoría. No, los apristas mismos, que eran dos al comienzo, Jorge del Castillo y Luciana León, inmediatamente ya se han sumado tanto Javier Velázquez Quesquén como Elías Rodríguez a señalar de que ellos no estarían dispuestos. Y el propio Mauricio Mulder, que estuvo de viaje un buen tiempo, vino a señalar de que no se iba a adherir por lo menos a la iniciativa y a la propuesta Lo que pasa es que ellos, en la comisión, Lavallato, tienen además información adicional. Y lo que nos dijo el congresista Mauricio Mulder es que van a esperar un momento que declare Barata, ya pasó eso, vamos a juntar la información. Perdón, solamente una cápita, la declaración de Barata lo que ha hecho, como ustedes mismos lo han analizado creo que estos días, a poner el suelo parejo, pues. El suelo está parejo ahora en todo. ¿Quién tiene autoridad moral para imputarle a fulano, a mengano? Salvo un grupo, evidentemente, de gente que no está comprometida, ni grupos que han recibido, para ¿no? Pedro Pablo Kuczynski no es la plata que recibió en el 2011. Si fuera así, para nada. Es como que... Eso no es nada. Lo de Westfield y First Capital, que ya un poquito que nos estamos olvidando. Eso es... Y que es un poquito, digo, con lo de Barata y Odebrecht, un poquito. En realidad pero no son cuando recursos ya de campaña, es los el tema del negociado del informe BCP, ¿no? Exacto, fue Ese eso. es el tema. Y además, el congresista nos adelantó, además, Mauricio Mulder, que tenían otra información, que iban a esperar que pase lo de Barata, a acomodar la información, y ellos seguramente iban a presentar algo para que luego, y que esa moción se iba a tener el ojo visto, el ojo bueno, aparentemente visto bueno de todos. Aparentemente no alcanzaría el tema de los votos, pero lo que sí es cierto es que socialmente ha crecido, ¿no es cierto?, la seguridad de que la moralidad del presidente ya no le da condiciones para dirigir el país. O sea, ¿ustedes saben que no van a tener los votos? No, digo, o sea, aparentemente, lo que tú señalas, ¿no?, que sería un poco más complicado. Yo creo que sí se alcanza y de sobra los 87 votos y creo que es inminente la salida del presidente. Pero lo que señalaba es que no solamente en comparación al 21 de diciembre, ahora hay incluso un crecimiento social, una demanda social prácticamente masiva, que está convencido que la moralidad del presidente ya no le alcanza para seguir dirigiendo el país. O sea, ya no solamente el Congreso que debate, sino hay una comunidad general, o sea, la gente misma... Congresista, si me permite, pero las encuestas señalan, y con mucha claridad desde mi punto de vista, que eso no es tampoco algo que se haya logrado masivamente. Se oscila entre 48 y 53% según GFK o Ipsos Apoyo, lo que quiere decir, y eso es lo que muchos
que analizamos política creemos que hay ausencia también de un grueso sector de la ciudadanía que sabe que PPK no está gobernando bien, que sabe, como usted bien señala, efectivamente que tiene algunas reservas morales contra el presidente, pero en tercer lugar que se aferra a que no haya tampoco movimientos muy bruscos de la institucionalidad política. Siempre ha sido así. Al pueblo peruano le ha costado hasta vacar a Villarán, pero vacaron a todos, ¿no es cierto?, sus regidores. Por poner un ejemplo de lo más reciente en materia de votación. De tal manera que yo creo que hay que estudiar un poco mejor el escenario, con todos los aspectos colaterales además que se vienen, ¿no es cierto? Hay eventos deportivos, hay cosas que van a relajar muchísimo a la gente en esa intención y en ese ímpetu que yo concuerdo con usted que le tiene efectivamente el pueblo peruano, pero no al grado. Los eventos extraordinarios a la gestión del Estado son las que han ido manteniendo al presidente en el cargo. Sí, así es. No, pero lo que yo concuerdo plenamente es que no tiene sentido mucho de ir a una vacancia que finalmente se pierda porque o hay detractores de votos. Creo que si se va a ella debería ser en serio, porque si no eso sí generaría una frustración, una deslegitimación mayor del Congreso de la República. Creo que eso no debería pasar. En fin, ustedes tienen la palabra, ustedes son los que van a medir el momento y las circunstancias, ¿no? Tenemos que ir a una pausa y regresamos con otros temas relacionados también con la posible vacancia. Pero eso después de la pausa. Bueno, continuamos entonces. Susana de la Puente se pone a disposición de la Fiscalía para responder sobre estos $300.000 que supuestamente Odebrecht habría entregado en la constructora para la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. Ahí justo tenemos la carta. Esto del año 2011. ¿no? Así es. Y además el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha dicho en su cuenta de Twitter que no hay ninguna causal para la vacancia. Ahí está, Susana de la Puente vice, identificada tal, y acá tenemos al presidente con este tuit. Sigamos, con el hashtag sigamos trabajando. No hay ninguna causal para la vacancia. Un nuevo pedido generaría un tremendo desorden en el país. Es necesario trabajar juntos, el Ejecutivo y el Congreso, tendamos puentes por el Perú y sobre todo por quienes más lo necesitan. Ahora, ¿cuáles son los costos? O sea, ¿alguien está haciendo sumas y restas en este grupo de Kenji? O sea, de Alberto Fujimori directamente. Están ya yéndose con todo. Y bueno, los salvarán de esta vacancia, en un año vendrá otra. O sea, lo que queda del gobierno, si es que llega hasta el 2021, va a ser más o menos así, por lo que estamos viendo, ¿no? ¿Quién está haciendo las sumas y restas de ya, vamos con todo y vamos a apoyar a PPK? Y después, o ya no importa después. No, yo creo que hay una situación de ingobernabilidad clara y que el tema de la vacancia de fin de año ha establecido una etapa en la cual el gobierno se ha mantenido con las justas, pero con un costo altísimo que ha sido perder su legitimidad. Esto es el apoyo, la confianza, la credibilidad que la gente puede tener. Y sin legitimidad, sin ese activo, es muy difícil, por no decir imposible, gobernar. Por eso es que no pudieron hacer un gobierno de ancha base, de unidad nacional, ni mucho menos. Han tenido que parchar lo que había en el camino. Se demoraron 15 días para que juramentara el gabinete. Y tengo la sensación que aunque no se vote la vacancia en los próximos días, y el cálculo aquí del colega, del amigo congresista, no sea el exacto, ¿ya? No sea el exacto, esto va a ser como una espada de Damocles que va a acompañar la gestión gubernamental. Y entonces la gran pregunta que debemos hacer no es si Kuczynski es hoy un factor de estabilidad política, de gobernabilidad, como ellos reclaman. Parecía ser lo contrario. Si el país está parado, como dicen los propios empresarios, que deberían teóricamente apoyar al gobierno sin reservas o con menos, son los que están planteando que se pase la página. Y este país tiene una característica, pues, de antiguo, que es que tenemos no solamente los graves problemas, sino una terrible incapacidad para resolverlos por una vía expeditiva rápida. Nosotros preferimos los caminos tortuosos, los mecanismos lentos, cruentos y difíciles, y pero eso entonces provoca, eso va a provocar, digamos, un decrecimiento y un mal al conjunto del país. Si esto se resolviera de otra manera, yo creo que estaríamos en una etapa distinta. Claro, queda claro lo de Pedro Kuczynski, o sea, está temblando y va a temblar así hasta que termine el 21, si es que llega el 21, pero me refiero a Kenji Fujimori, Alberto Fujimori y todos estos congresistas que le están siguiendo. Mira, o sea,
van a estar apoyando a un presidente que luego van a llegar más pruebas sobre Westfield, First Capital. Ese es otro terror de estrategia. Yo creo que ni siquiera lo están pensando por lo siguiente, porque si ellos quieren tener futuro, deberían pues marcar la cancha, tomar distancia y no comprometerse con un régimen que va al garete y que se puede ir a pique en cualquier momento. Mañana la ciudadanía le va a reclamar a ellos este compromiso, esta alianza con el gobierno y con toda legitimidad. Mira, si el fujimorismo, expresado en Keiko Fujimori, ha tenido alguna presencia importante en el electorado luego de una época de bache profundo, fue porque estuvo a la cabeza de la oposición contra el gobierno de Humala. Los más radicales fueron los fujimoristas, y eso entonces les ha permitido en buena parte del país tener una aceptación mayor, ya que lo que fue el pasado gobierno del señor Fujimori, que yo creo que tiene su importancia, pero no se puede absolutizar. Hay cosas nuevas y esas cosas nuevas se van a perder, porque ahora el neofujimorismo es un partido oficialista. Pero César, el trasfondo, creo que más allá de la estabilidad o inestabilidad del propio presidente, que entiendo desde nuestra lectura ya debería ser un caso definido, el presidente no puede seguir conduciendo el país. El tema es cómo llegan los presidentes al país. Y estamos ante una situación no solamente del proceso de Westfield o First Capital, sino de cómo se arman las campañas y bajo qué mecanismos las oportunidades de que alguien dirija el país están dadas, ¿no es cierto? Es decir, ¿quién financia las campañas? Es decir, en este caso estamos hablando de una empresa transnacional que decide, ¿no es cierto?, establecer un gobierno en el Perú, o sea, anticipadamente comprar todos los mecanismos de oportunidades para él mismo o para ella misma. Entonces, creo que en el trasfondo es un poco eso, cómo realmente empezamos a aprender en el país que cuando vayamos a elegir el derecho, realmente sea el derecho al voto realmente sea un derecho y no una venta o una compraventa de voto. Lo que estamos viendo ahora en estos momentos son ejemplos típicos, clásicos, por ejemplo, para señalarte y la gente puede entenderlo. Esta semana pasada, para el tema del voto del etiquetado de alimentos, ¿no es cierto?, que todos queríamos y pensábamos que iba a ser el octágono, etcétera, que era lo ideal, pensamos, estaban, si no 30 congresistas, una cantidad impresionante de congresistas, entre titulares y suplentes, terceros suplentes, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen que defender la lógica del compromiso de una gran empresa. Eso es. Y esta mañana, o la semana anterior también, por ejemplo, esta mañana se veía una ley sobre el lenguaje de señas, ¿ya?, para las personas con discapacidad, las personas sordas, ¿no es cierto? Y habían 3 congresistas. Y entonces, ¿a qué va el congresista al Congreso? O sea, ¿qué defiende el congresista? Pero digo, ¿cuál es la novedad sobre esto? No, por eso digo. O sea, estamos hablando, usted me dice y yo pareciera que regresara cuando era practicante. O sea, hace décadas que estamos en lo mismo, pero los congresistas sacan sus cuentas, los candidatos para ver si les es rentable. Hace décadas es que la empresa está determinando quién entra al poder y quién no. No solamente grandes empresas congresistas. Y ahí tenemos que cambiar la regla de juego. Usted sabrá, no es necesario agrandar a las grandes empresas, sino de a poquito nomás. ¿Quién y para qué quieres apoyar a un congresista? Esas reglas de juego hay que cambiarlas. ¿Quién? Esas reglas de juego hay que ¿Solamente tus amigos? Porque después vas a buscar algún beneficio. Entonces no hablemos solamente de las campañas electorales, también hablemos de las alcaldías, de los congresistas. Obviamente que es así. A eso me refiero con la recuperación del derecho al voto, del derecho a elegir, y no sea una opción de compra y venta de un voto. Pues creo que hay que cambiar las reglas de juego para poder ir a un proceso electoral. Pero ha intervenido en el debate de esta situación política presente el expresidente Fujimori a través del tuit también. Que estuvo en silencio mucho tiempo. Sí, claro, porque, digamos, se ha visto las consecuencias de sus gestos políticos, pero él directamente no intervenía hace algunas semanas, por lo menos. Sí, bueno, el 8 de enero tuiteó, luego el 3 de marzo y luego hoy. Y explicó que, bueno, ya había estabilizado, qué sé yo. Inmediatamente después dice, a pesar de que la salud no siempre me acompaña, no soy ajeno a la sensación de inestabilidad que vive el país. Lo mejor sería que prime la mesura,
y una actitud responsable que genere un clima de tranquilidad y reflexión para bien de todos los peruanos. Y mientras tanto, el congresista Salaverry, que es vocero de la bancada de Fuerza Popular, dice: evaluaremos la moción, y eso lo pongo en relación con lo que decías tú, que la situación política para que la vacancia avance es más difícil, es decir, en el fujimorismo están lesionados con la experiencia del 21 de diciembre. Claro. No se van a arriesgar a ir a otra votación y no ganarla. Exactamente. Entonces, sí, y te están contando, como Kenji en aquella oportunidad, ahora ellos cuentan los votos, ¿no es cierto? Claro, yo, hablando de la actitud de Kenji, porque lo preguntaba Verónica, me da la impresión que en la medida del costo-beneficio en política, pues todo tiene su costo y su beneficio. Doy un paso para ver qué cosa me puede procurar cierta holgura, ¿no?, para mi desenvolvimiento político. Lo de ellos era simplemente el objetivo, como por ejemplo ahora comentamos el Twitter de Alberto Fujimori, que está libre, él ya no es árbitro de los hermanos Fujimori, es un faccioso, él está simplemente avalando la acción de su hijo Kenji, ya no pertenece al Olimpo del fujimorismo como titular, que es por el propio apellido de todo este movimiento. Y ese es lo más extraño, ¿no?, porque generalmente siempre los líderes, los patriarcas han tratado de cumplir un rol arbitral. Lo ha tratado de hacer Bedoya Reyes hasta hace poco en el PPC, Armando Villanueva hasta que murió a los 97 años de edad también lo ejercía de alguna manera dentro del APRA, y vemos que en este caso no. Esto me llama la atención poderosamente, porque además no se trata de facciones de políticos aislados de la relación personal con el líder, son nada menos que sus dos hijos. Entonces el costo-beneficio que yo veo en el caso de Kenji es simplemente esto, mantener la situación de su padre, que recordemos todavía falta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelva cuál va a ser la interpretación que le da al indulto y al derecho de gracia que se le ha otorgado, y cómo va a reaccionar el Estado peruano. Es un tema que lo tienen que cuidar. Perdón, ha venido hasta el señor Almagro, el secretario general de la OEA, a avalar estas acciones del señor Kuczynski. Y es obvio, desde la perspectiva de Almagro no quieren más movilidad ni convulsión dentro de la región, ya tienen el tema maduro, por lo tanto que aquí exista condiciones como para barrer al señor Kuczynski, y tengo entendido además, Ángel, tú o el congresista lo deben haber escuchado, Almagro se ha reunido con varios líderes políticos. Tenemos una foto de Almagro con Kenji Fujimori. Obviamente, y se ha reunido con varios líderes políticos, me refiero, de otras tiendas también, que por lo menos en mi caso lo han comentado. Almagro ha venido casi con la disposición de decir, oye, piénsenlo bien si quieren mover al señor Kuczynski. Entonces, estamos hablando de un ajedrez político más grande. No es la movidita chiquita que Kenji, que la Avenger, que el señor Yika, el señor Yuka, cualquiera de ellos pudiera ser. No es. Aquí hay una cosa mucho más grande y de mayor proporción que hay que saber analizarla, creo yo, ¿no? Y además no le conviene, creo yo, tampoco a Keiko Fujimori en este momento, ¿cierto? Ir a una derrota en el Congreso. Yo creo que no, eso no. Yo creo que en el fondo pudieran querer vacarlo, pero el tema está que va a dar ese paso, luego de tener la seguridad. ¿Pero vacarlo para que vayan los vicepresidentes? Para que vaya el vicepresidente. No, bueno, yo creo, no sé. Porque no creo, o sea, nuevas elecciones menos. No. O sea, aquí tiene que aplicarse lo que dice la Constitución y ser llamado a los vicepresidentes. Creo que en eso estamos de acuerdo. Y eso bueno, sí, pero eso marcaría, digamos, una etapa nueva con todas sus sorpresas y dificultades, pero por lo menos una etapa nueva, y se beneficiaría justamente de esa novedad que le imprime. Yo creo que la apuesta de Alberto Fujimori en este caso no solamente es peligrosa, sino podría ser torpe, en el sentido que puede, mira, ellos mal que bien, estando él en prisión, el fujimorismo se había convertido en la primera fuerza nacional expresada en el Congreso, estuvo 2 veces a punto de ganar las elecciones y fracturar este bloque para construir un fujimorismo a la antigua, que reivindique los años 90. De repente, perdóname, la tesis, Ángel, es ya no construir más fujimorismo. Entonces el ciclo vital del ingeniero Fujimori se acaba. Bueno, si fuera así, entonces Alberto Fujimori va a hacer lo que no ha podido hacer la oposición democrática durante mucho tiempo, que es liquidar, tumbar, enterrar al fujimorismo. Ese mérito lo va a tener Alberto Fujimori, haber enterrado al fujimorismo. Bueno, si es así. Una participación indirecta es el comentario de la abogada de Montesinos, ¿no? Sí, claro. Que es quien señala que Montesinos tenía más cercanía con Keiko. Decisiones que quiere hacer Becerril, él dice, si en alguien dejó huellas es en Keiko, no en Kenji, ¿no? Claro.
Entonces marca también una situación, o sea, ustedes serían los malos, Kenji no es cierto, o sea, marca una situación pegada a Fujimori, o sea, pero bueno, ahí hay una preocupación. De hecho, el fujimorismo abarca mucho nuestra preocupación, ¿no? Nuestra preocupación, pero yo creo que el fujimorismo no tiene mayor futuro que este último proceso. Creo que la naturaleza misma del fujimorismo se está expresando ahora y la población va a empezar efectivamente a identificar. Pese a que ellos no han querido, en la modificación de ciertas leyes, ser un poco más exquisitos en los procesos electorales, donde las dádivas, por ejemplo, sean sancionadas como corresponde, ¿no? Pero creo que es un punto que tenemos que empezar a revisar. Lo que ha dicho la abogada que dijo Vladimiro Montesinos, porque es para reírse también, así como hemos reído de las declaraciones de Pepe 2016, dice: hola queridos amigos, eso del 3 de marzo, ¿no? Hace unos días. Hoy estuve con el doctor Vladimiro Montesinos y me comentó que el congresista Héctor Becerril ha opinado en varios medios de comunicación social que Vladimiro Montesinos ha dejado hondas huellas en Kenji Fujimori. Y con respecto a esa declaración, el doctor Montesinos me pide que le conteste lo siguiente, 2 puntos. En la década del 90, con quien yo hablaba más es con Keiko Fujimori y no con Kenji, por lo que si dejé alguna huella, esa debe ser en Keiko. Bueno, ya sabemos para qué lado está. Pero conociendo la sutileza de Montesinos, ¿para dónde está Montesinos? Conociendo su sutileza, sabemos que dice eso para que el impacto sea al costado. Porque eso es clarísimo, ¿no? Al final tiene ñaca, que dice la bruja. Obviamente ya sabemos. Hay que leerlo al revés, exactamente al revés. Sí. ¿Para dónde está? Que es como lo que deberíamos tratar, ¿no? Que es lo que trata de expresar Kenji, ¿no? Esto es un cómic, ¿no? Bueno, hablando de cómic, tenemos caricaturas relacionadas con esta última. Todo está sincronizado. Ahí está, Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Este es Andrés si los Oscar los Comercio. entregara barata, todo el mundo. Si los Oscar los entregara barata, todo el mundo. Sí, porque les da todo, pues iría contento. Claro. A todo el mundo. A ver, ¿qué más tenemos? Ay, qué bueno. Vacancia, y ahí está pasando cada uno de los muros. De las murallas chinas deben ser. Sí, está bien. ¿No? Claro, ahí está. Bien graficado, ¿eh? Muy bien. No, pero ahí como... Bien. Pero ahí le están dando una ayudina al presidente. Vamos a una pausa y regresamos. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Con otro pedido a la Fiscalía, que es el de Jaime Yoshiyama, también para que le fije fecha y hora para brindar sus declaraciones. Muy bien. Jaime Yoshiyama, que entendemos ya regresó al país, le dirigió un oficio a la Fiscalía en el que pide que se le fije fecha y hora para brindar sus declaraciones sobre los presuntos aportes hasta por $1 millón que habría recibido a nombre de Odebrecht, pero de mano del señor Barata. Tenemos la carta ahí. Bueno, Clemente Jaime Yoshiyama, identificado con DNI tal y tal, pero ¿qué es lo que dice la carta? Es lo más importante. Dice: a fin de descartar cualquier tipo de especulación que ponga en duda mi honorabilidad, cumplo con presentarme y ponerme a disposición de su despacho para solicitar se sirva a señalar día y hora para acudir a rendir mi declaración. Continúa, dice: soy enfático en afirmar que jamás he recibido dinero del señor Barata ni de ningún otro representante de la empresa Odebrecht. Bueno, todos dicen eso, ¿no? Lo cierto que Barata es que se queda con la plata finalmente Barata miente y lo que ha dicho que ha entregado seguramente lo tiene él, ¿no? Se queda con la plata. Pues, en realidad es un asunto risible, ¿no? Pero lo que está claro es que Barata u Odebrecht ha actuado estratégicamente con las personas más cercanas de cada uno de los líderes políticos, ¿no? Ahora, o eventualmente podríamos ser más groseros para señalar que cada uno de los líderes políticos tenía su testaferro, ¿no? O sea, es un tema alucinante. O sea, nadie ha recibido, todo el mundo se hace, excepto los más desconfiados, ¿no? Como eventualmente Toledo y los Humala, ¿no? Que ellos fueron los que recibieron directamente claro. Por algo sería, no tendrían que... No, había ¿no? En el caso de Toledo, dicen, claro. El aporte de los 700.000. Porque la pero después de haber negociado la coima anteriormente. Sí, por eso, claro, la coima era... 5 años antes ya había estado Ávida, ¿no? También presente, ¿no? En Río de Janeiro, en el famoso... Pero además con una denuncia previa de que los documentos contables se han perdido, ¿no es cierto? Claro. O sea, pero creo que la ruta del dinero es un asunto que hay que empezar a mirar. Ahora, el hecho de que viajara 2 días antes
Yoshiyama y Bedoya 2 días antes de la declaración es sintomático, ¿no es cierto? No, más sintomático es que el asalto que hubo a su casa luego del proceso electoral, el año 2011, que lo han recordado en estos días. Así es. Donde le roban justamente el laptop, todo lo que podría constituir. Lo del accidente del taxi donde se pierde también. Yo creo que mayormente todas las personas implicadas, Alba Castro, de la Puente, el caso también de Yoshiyama, están confiados de que no exista un rastro, ¿no? Como ha sido entrega en efectivo. Evidentemente, si no hay alguien que ha dado testimonio de esto, alguien que lo haya filmado, o seguramente, como bien dice el congresista, la ruta del dinero, porque algún gasto deben haber incurrido, ¿no? Que genere algún desbalance patrimonial. Cada vez es más difícil, en verdad, ocultar el dinero que aunque se reciba, ¿no es cierto?, debajo de tu puerta con un sobre, y que no se determina de alguna manera a dónde fue a parar. Yo creo que Yoshiyama está de repente confiando en ello porque la negación es rotunda, pero su nombre sonaba hace mucho tiempo. Yo como periodista, por lo menos hace 3 meses, había escuchado el rumor de que Yoshiyama era la persona que había recibido y que probablemente, perdóname Ángel, para terminar, Keiko efectivamente no conoció del caso. Ahí hay un intríngulis que todavía hay que saber valorar. Esa explicación va a ser sumamente interesante porque mira tú, aquí hay una contradicción que hay que advertir, o algo paradójico, como he dicho. Para el Partido de los Trabajadores, Lula y Odebrecht, el favorito era Humala, tanto así que le ponen $3 millones, ¿no? A la otra candidata parece que se lo hagan en 2 partes y lo hacen a través de terceras personas. Por eso la exigencia de Barata, no te olvides que Barata es el que le dice a Marcelo Odebrecht que ella era la favorita. Que se están quedando y pueden quedarse fuera porque podía haber ganado perfectamente en esa oportunidad también Keiko Fujimori. La declaración de Jaime Yoshiyama va a ser fundamental, porque más allá de la negativa, que yo creo que es la primera actitud, prima fase, cuando se vaya un poco viendo arrinconado, lo que va a tener que decir si ese dinero lo recibió, ¿dónde está? ¿Lo conocía el resto del partido? ¿Lo conocía la candidata presidencial? ¿Sí o no? Y es un poco, creo que va a marcar las características de lo que va a ser en los demás partidos políticos. Yo solo agrego, aquí mira, hay terceras personas que están recibiendo. Como en el caso de Nadine Heredia, cuando revelan la existencia de este famoso departamento de Armendáriz, que nadie conocía, que nadie sabía, que no era local de campaña, que era lo más privado que tenían los Humala. Ahí es donde uno dice, Barata, por Dios, no están mintiendo. Y cuando Barata dice que en la calle Octavio Espinosa, 220 de San Isidro, que era la casa del ex canciller Efraín Goldberg, se produce... Bueno, no está mintiendo. ¿Qué necesidad tiene Barata, por Dios, de estar inventando cosas? Efectivamente, ¿no? además, todos sabemos, no es postulante A, ¿no es cierto?, colaborador eficaz en para el caso de corrupción. Igual no le conviene mentir. Y yo creo que es cuestión de tiempo. O sea, Barata ha demostrado tener rigurosamente la data específica con cada una de las personas. Lo más probable es que esta ruta es la que tengan que seguir los fiscales para poder identificar cuál es el grado de responsabilidad. Al país le queda claro que todos los líderes han sido corrompidos y han recibido plata para su campaña, más allá de los otros recursos que han recibido vía coacción, vía dádivas, lo que fuera para el tema de obras. Pero en este caso concreto está claro que Odebrecht ha ido negociando y festinando con las personajes más cercanas a los líderes, o eventualmente los líderes más astutos dijeron, encárgate tú. También. Habría que verlo. De todas maneras, hay una vida probatoria que tendría que... Pero ahí hay una explicación que hay que dar que puede marcar ritmos distintos, salidas distintas a este proceso, ¿no? Ahí hay 2 orientaciones que pueden darse y es importante decirlo. Quienes no recibieron directamente el dinero siempre pueden tener la excusa. Acuérdense ustedes lo que sucedió con Agustín Mantilla, claro, que él se imputó solo el haber recibido dinero de Vladimir Montesinos y exculpó a cualquier miembro del partido, especialmente pero fue una decisión propia, como al final se determinó. Porque él era el responsable de la campaña y el secretario general no tenía de dónde sacar recursos. Sí, no, más dio una explicación. Además, la verdad que $30.000 cuando le dieron no creo que haya sido muy significativo. Igual fue una decisión, creo yo, muy particular, muy personal. Pero llegó a decir que no le había comunicado a nadie, que lo había hecho bajo su plena y absoluta responsabilidad. Entonces, con lo cual escutaba a todos los demás, ¿no? Bueno, así es. Veremos qué pasa. A la espera de que llegue la traducción oficial
de las declaraciones del señor Barata, que entendemos, según ha dicho los fiscales, esto va a ser mucho antes que Pero la mira, de Odebrecht. una cosita, yo creo, mucho más rápido, yo creo que esto sí lo importante no es Sí. nada en relación a los temas de corrupción. Yo quisiera que esto no genere una suerte de cortina sin querer Sí. y finalmente los temas de corrupción, que sí son los realmente importantes y significativos, ahí están los grandes peces. Ahí va a haber nombres ahí de es donde funcionarios, de probablemente ministros de Claro, Estado. aquí finalmente hay excusas, como estamos viendo, y finalmente, bueno, pues una campaña, una cantidad menor. Claro. Pero lo otro yo creo que es fundamental porque primero Muy bien. el delito y además el daño gravísimo al país por horas fantasmas Muy bien. o sobrevaluadas, etcétera, etcétera. En el fondo nosotros Gracias. también concluimos que efectivamente tiene que ver con la oportunidad de Bien. discutir la reforma electoral. Creo Muy que bien. ese es un punto clave. Tenemos Muchas que irnos, caballeros. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Muchas gracias.